x barra xi por fup más fx, ¿no? Aquí me faltó algo. Sí, claro. Esta de acá, u eta respecto de xi, que es menos la derivada parcial respecto de xi de pfp más qfq, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Bueno, esto se reescribe por lo tanto como menos y barra xi de fuq más fy menos x barra xi, ¿ok? De fup más fx, ¿ok? Menos p xi por fp menos q xi, ¿sale? fp menos, menos p xi fp menos q xi fq, ¿sale? Ok. ¿Va? Ahí está. Entonces, tengo que escribir allá, sí. La derivada parcial de A respecto de eta. O sea, vean que eliminé términos, ¿no? Al hacer la derivada de estos productos, eliminé términos con estos de acá, ¿no? Pues por eso se redujo a esto, ¿vale? Entonces, esto es igual a menos fx por x barra xi más fy por y barra xi, ¿ok? Menos fu por p x barra xi más q y barra xi menos todavía p xi, todo el menos, por fp más q xi fq, ¿ok? Y le voy a sumar un 0, más f de u por u xi barra menos f de u por u xi barra. ¿Sale? ¿Ok? Entonces como que reagrupé, ¿no? Ahora. ¿Sale? Reagrupamos y sumamos un 0. ¿Sí? Pero ¿esto quién es? ¿A poco no tengo esto? Esto es menos f de u por p de x barra xi más q y barra xi menos u barra xi menos la derivada parcial respecto de xi de f de x barra y barra, así nos vamos. ¿Por qué, señores? Bueno, mucho ojo. Al sumar este 0, este menos fu lo junto con este de acá y me queda esto. Todo lo que sobra es esta derivada, la derivada de f respecto de xi. ¿A poco no? Ahí están todos los términos, ¿no? F de x por x xi, f de y por y xi, y así nos vamos, ¿no? F de p por p xi. ¿Sale? Así me voy, ¿sí? F de q por q xi. ¿Sale? Mucho ojo con lo que estoy haciendo. Es un abuso de notación lo que está pasando aquí. Es un abuso de notación. ¿Dónde estoy abusando de la notación? Aquí. ¿No? Porque la derivada de esto es, en algún momento es f de ux por la derivada de ux respecto de xi. Y tú dices, oye Felipe, pero no has probado, no que estamos probando que estamos por demostrar que ux es p, aquí ya lo pusiste. Sí, ya sé que ya lo puse. No lo estoy asumiendo. Vean que yo pude haber puesto aquí ux de xi y f de ux. Ajá.
¿Por qué no lo puse? Es puramente notación. Es pura notación. No tiene nada que ver. Entonces, si ustedes lo ponen, aún así me queda esto. Es pura notación para estar escribiendo f de ux y ux de x. Porque es más engorroso. No estoy asumiendo lo que quiero demostrar. Otra vez. Mucho ojo, es puramente notación. Estoy abusando de ella un poco. ¿Sí? Porque es más engorroso estar escribiendo eso. Pero a fin de cuentas, todos esos términos lo que hacen es esta derivada. ¿Cuánto vale esta derivada? ¿No? ¿Cuánto vale? Porque de entrada, fíjense, esto de aquí adentro, ¿quién es? Es A, ¿no? Entonces esto de acá es menos la parcial respecto de xi de f de x barra y barra y todo menos f de u por A. ¿Pero cuánto vale esta? ¿Cuánto vale eso? Ya habíamos visto que f en la banda es constante, ¿no? ¿Sí o no? F en la banda es constante. ¿A poco no? ¿Ok? F en la banda característica, de hecho en x barra, u barra, ux barra, uy barra, u barra, es 0, ¿no? Claro. ¿Sale? Porque estoy buscando una solución, la solución debe cumplir eso. Entonces esto es 0, su derivada respecto a xi es 0, y entonces lo que he mostrado es que la parcial de A respecto de eta es igual a menos f de u por A. ¿Cómo ven? No nada más eso, yo sé que A en 0, xi es 0. ¿A poco no? Fíjense qué es lo que hice, encontré una ecuación diferencial ordinaria para A. ¿Ah? Una ecuación diferencial ordinaria para A. Esto es para cada xi. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Pues por separación de variables, esto es A de eta, xi es igual a en 0, xi por e a la menos integral de 0 a eta de f u de s de s. Estoy considerando f de u como función de eta. ¿Pero cuánto vale esto? 0. Por lo tanto, A vale 0 y por lo tanto ux es p y uy es q. ¿Cómo ven? Les dije que ni se iban a imaginar. Es decir, a lo que quería que vieran es que cuando uno hace estas cosas, investigación y todo esto, es frustrante. Porque uno no sabe a dónde quiere llegar, ¿no? Entonces esa idea, o sea, jamás en ningún momento iban a decir, vamos a ver, o sea, es que se te ocurra esta idea de la nada. Voy a probar que A, voy a llegar a algo, le voy a llamar A, y voy a probar que A satisface una ecuación diferencial ordinaria y A vale 0. Eso no es una idea, eso está artificial, puta, ¿no? No. ¿Cómo llegas a todo esto haciendo cuentas, haciendo muchas cuentas? ¿No? O sea, ni se imaginaban que íbamos a encontrar esto, ¿no? Pero ese era el chiste. Ahí está, acabamos de probar que se satisface la ecuación diferencial a tiempo. ¿Sí? Ahora sí ya tenemos que satisface la ecuación diferencial, P es su X, Q es su Y, entonces esto tiene sentido, ¿va? Y ya por lo tanto puedo enunciar mi teorema de existencia y unicidad local para el caso completamente lineal, pero lo hago en la siguiente lección. Gracias.